Hola a todos, en el video de hoy, vamos a conocer la vida de 5 princesas cuyas historias estuvieron lejos de ser cuentos de hadas. Desde matrimonios forzados y la pérdida de hijos hasta enfermedades y aislamiento, estas mujeres soportaron la miseria, el deber y la desesperación de maneras que la historia rara vez destaca. Así que descubramos los destinos reales más oscuros que nunca has escuchado. Para nuestra primera historia, comenzamos en la Bélgica del siglo XIX. La princesa Estefanía Clotilde nació el 21 de mayo de 1864 en el Palacio de Lachen, en los suburbios de Bruselas, en Bélgica. Su padre era el príncipe Leopoldo, heredero al trono belga, e hijo del rey Leopoldo, primero el primer gobernante de Bélgica, desde su independencia en 1831. Apenas un año y medio después de su nacimiento, su abuelo murió y su padre se convirtió en el rey Leopoldo II. Para el mundo, era visto como un gran estadista que dio relevancia global a Bélgica, pese a su pequeño tamaño. Llenó el país de grandes palacios y majestuosos edificios cívicos, consolidando su reputación como un gobernante visionario. Pero detrás de la deslumbrante fachada de su reinado, acechaba la oscuridad. Hoy, el legado de Leopoldo II es uno de horror. Convirtió el Congo en un feudo privado, gobernándolo con mano de hierro y explotando a su gente para obtener ganancias. Bajo su reinado, millones de congoleños fueron esclavizados en las plantaciones de caucho, sufriendo muchas atrocidades. Trágicamente, estas condiciones, combinadas con enfermedades y hambruna, llevaron a una fuerte disminución de la población congoleña. Así que la riqueza de la familia de Estefanía se hizo en parte con dinero manchado de sangre congoleña. La madre de Estefanía era María Enriqueta de Austria, miembro de la Casa Real de Habsburgo en Austria, un país que había gobernado Bélgica durante la mayor parte del siglo XVIII. Ella y Leopoldo tuvieron 4 hijos. Su primera hija, Luisa, nació en 1858, seguida de su único hijo, Leopoldo, en 1859. Casi 5 años después nació Estefanía, y 8 años después de eso, tuvieron a su hija menor, Clementina. A pesar de todos estos hijos, la vida doméstica de la familia real belga estaba lejos de ser feliz. El matrimonio de sus padres fue un acuerdo político y tenían intereses y personalidades muy distintas. Con el tiempo, las tensiones aumentaron y la reina María Enriqueta se fue alejando de su esposo, pasando la mayor parte de la década de 1870 separada de él. Esto incrementó las rígidas restricciones de la vida real, y en los años venderos, Estefanía estaba a punto de ser arrastrada a un mundo mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. Los primeros años de Estefanía estuvieron marcados por una tragedia. En enero de 1869, su mundo se vino abajo cuando su hermano, el heredero al trono, falleció, sumiendo a la familia real en el luto. Aunque solo tenía 4 años y medio, esta tragedia dejó una profunda huella en Estefanía y marcó el inicio del deterioro del matrimonio de sus padres. En 1871, la desgracia volvió a golpear. Europa seguía luchando contra oleadas de enfermedades mortales: tifus, viruela y la temida muerte azul, apodo del cólera. Y no pasó mucho tiempo antes de que un brote arrasara Bruselas. Estefanía, que aún no tenía 7 años, cayó gravemente enferma de tifus. Durante semanas, ella estuvo entre la vida y la muerte. Inconsciente, con fiebre y llena de dolor. Su familia temía lo peor, pero contra todo pronóstico, sobrevivió. 3 años después comenzó la rigurosa educación de Estefanía. Le enseñaron una variedad de materias a un nivel alto y era multilingüe. Aunque no la consentían, a ella y a sus hermanas las educaban personas muy estrictas. A partir de 1875, Estefanía a menudo se encontraba como la mujer de mayor rango en la corte. Su hermana mayor, Luisa, se casó y dejó Bruselas, mientras su madre solía estar ausente de la capital. En el invierno de 1878, su destino quedó sellado. Apenas una adolescente, fue presentada al príncipe heredero Rodolfo de Austria, el único hijo del emperador Francisco José y heredero del vasto imperio austrohúngaro. Rodolfo tenía 20 años, mientras que Estefanía apenas 14, pero su encuentro no fue una casualidad. Este era un matrimonio planeado.
Las negociaciones tras bambalinas estaban en su apogeo. Los austriacos veían a Estefanía como una novia adecuada, alguien que podría asegurar la sucesión al producir herederos varones. La presión fue enorme, y tras largas discusiones, el matrimonio se pactó el 10 de mayo de 1881, pocos días antes de su cumpleaños 17. Estefanía y Rodolfo se casaron en una gran ceremonia en Viena, pero bajo el deslumbrante espectáculo de la realeza, ya se estaban formando nubes oscuras sobre su unión. La vida matrimonial estuvo lejos de ser un cuento de hadas para Estefanía. No hubo un gran amor, ni un afecto profundo, solo deber. Al principio su relación era cordial, incluso algo feliz, pero pronto empezaron a aparecer grietas. Rodolfo tenía una personalidad volátil, y Estefanía se encontraba atrapada en el palacio, constantemente vigilada y con poca libertad. A pesar de la tensión, el matrimonio tuvo a Isabel María en septiembre de 1883 en Davos. Pero en lugar de alegría, Rodolfo recibió la noticia con una decepción apenas disimulada. Bueno, él había querido un heredero varón para el imperio. Ella sería la única hija y descendiente de Estefanía. A mediados de 1880 era estéril. ¿La causa? Su propio esposo, Rodolfo, no solo era alcohólico, sino también un mujeriego empedernido, entregándose a aventuras con mujeres por todo Viena. Él contrajo numerosas enfermedades de transmisión sexual, y la mayoría de los historiadores coinciden en que probablemente le transmitió tanto sífilis como gonorrea a Estefanía, dejándola incapaz de tener hijos a tan solo 22 años. Al principio, los médicos culparon a la peritonitis. Rodolfo había mantenido su enfermedad en secreto, y cuando Estefanía supo la verdad, ya era demasiado tarde. Traicionada y humillada, fue consumida por el resentimiento. Rechazó compartir la cama con su esposo, que llegaba tambaleándose al amanecer, oliendo a licor y a otras mujeres. Mientras tanto, Rodolfo, ahogándose en su propia miseria, se hundió aún más en la depravación. Para finales de la década de 1880, era bien sabido en la corte que Estefanía nunca tendría otro hijo. Los amoríos de Rodolfo continuaron como si nada hubiera cambiado. Y lo peor aún estaba por venir. Entre las muchas amantes de Rodolfo, una se volvió muy destacada. Esta era la baronesa María Vitsira. En 1888, con solo 17 años, ella se involucró con el príncipe heredero de 30 años. En este periodo, el comportamiento de Rodolfo se volvió más errático, quizá por el avance de su sífilis. Él y Vitsira comenzaron a pasar gran parte de su tiempo en Meiling, una apartada cabaña de caza cerca de Viena que Rodolfo había comprado y convertido en un refugio privado de la corte imperial. El 30 de enero de 1889, Estefanía recibió una noticia impactante esa mañana. Su esposo, el príncipe heredero Rodolfo, y Mary Vitsera fueron encontrados muertos en Meiling. El incidente de Meiling, como se le conoce ahora, llevó a una investigación y durante años crecieron los rumores de conspiración, asesinato e incluso intrigas políticas. Pero al final, la verdad fue sombría. Rodolfo le disparó a su amante y luego se quitó la vida. Así, con tan solo 24 años, Estefanía quedó viuda y no pudo tener más hijos. Curiosamente, en la carta que le dejó, Rodolfo expresó cierto afecto, aunque no hay duda de que su impacto en la vida de ella fue terrible en muchos sentidos. Después de la muerte de Rodolfo, Estefanía esperaba regresar a su hogar en Bélgica, pero había un problema. Su hija, Isabel María, seguía siendo una princesa Habsburgo, y la corte imperial se negó a permitirle salir de Viena. Estefanía, ahora la viuda princesa heredera, estaba atrapada en una ciudad donde no la querían. Sus suegros le dieron la espalda y consideraban su presencia como un doloroso recordatorio de lo que había sucedido con Rodolfo. Durante este tiempo de soledad, encontró consuelo en un romance con el conde Artur Podolski, un noble polaco que la apoyó durante sus días más oscuros, pero el destino volvió a golpear. Podolski, aún con menos de 40 años, sufrió de cáncer de laringe. Una cirugía fallida lo dejó sin poder hablar,
y para marzo de 1890 ya había muerto. Estefanía, aún de luto por el trágico final de Rodolfo, volvió a sumirse en la tristeza. Para escapar de sus penas, viajó extensamente, recorriendo el Mediterráneo, Malta, Túnez, Sicilia, Corfú y más allá, buscando distracción, alivio o quizá un nuevo comienzo. Aún joven y con la posibilidad de volver a casarse, el rey Leopoldo II tenía grandes planes. Él quería que Estefanía se casara con el nuevo heredero del imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, pero esa unión nunca se concretó. En cambio, a finales de la década de 1890, Estefanía se enamoró del conde Elem Lunyoy, un aristócrata húngaro. Esto no era una alianza política, era un matrimonio por afecto. Y el emir incluso se convirtió al catolicismo romano, con la esperanza de obtener la aprobación del rey Leopoldo. No funcionó. En una carta contundente, su padre se negó rotundamente a aprobar el matrimonio. No permitiría que su hija se casara por debajo de su posición. A pesar de esto, Estefanía desafió a su padre, y el 22 de marzo de 1900 se casó con el emir en el castillo de Miramar, cerca de Trieste, perdiendo sus títulos imperiales en el proceso. Durante esos años, seguían las disputas familiares en Bélgica. El padre de Estefanía envejecía y no tenía heredero masculino sobreviviente. Se hicieron planes para que su sobrino, el príncipe Alberto, sucediera como el rey Alberto I. Leopoldo llevaba mucho tiempo furioso con sus hijas por casarse por debajo de su posición, y prácticamente las había desheredado. Su resentimiento era tan profundo que le prohibió a Estefanía asistir al funeral de su madre en 1902 y se negó a verla antes de su muerte. Tras la muerte de Leopoldo en 1909, sus hijas esperaban heredar parte de su gran fortuna. En cambio, descubrieron algo bastante impactante. Dejó la mayor parte de su riqueza a Carolina Lacroix, su amante mucho más joven, con quien se había casado en secreto solo 5 días antes de su muerte. Enfurecidas, Estefanía y sus hermanas iniciaron una feroz batalla legal que se prolongó durante 5 años. Al final, Estefanía logró asegurar un acuerdo de 5 millones de francos. En el verano de 1914, durante una visita de Estado a Sarajevo, el heredero del imperio austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, el hombre con quien el padre de Estefanía alguna vez esperó que ella se casara, fue asesinado por un nacionalista serbio, Gavrilo Princip. Su muerte provocó una crisis que pronto se transformó en la Primera Guerra Mundial. Solo unas semanas después, Alemania invadió Bélgica a pesar de su neutralidad, y la tierra natal de Estefanía permaneció bajo ocupación alemana durante los siguientes 4 años. Como Austria-Hungría era aliada de Alemania, Estefanía quedó en una posición incómoda al vivir en el imperio que ocupaba su tierra natal. Además, ella se había convencido de que el emperador Francisco José había estado de alguna manera involucrado en el asesinato de su heredero, Francisco Fernando. Por suerte, ella y el emir ya estaban lejos de Viena. En 1906 se establecieron en la mansión Rusolsen, en la actual Eslovaquia, uno de los pocos lugares no afectados por la guerra. Allí Estefanía se dedicó a la caridad, encontrando un propósito en un mundo que se desmoronaba a su alrededor. Cuando murió el emperador Francisco José, en 1916, Estefanía y Elme volvieron a Viena para su funeral y la coronación del nuevo gobernante. Tan solo 2 meses después, el emir fue nombrado príncipe dentro de la aristocracia húngara. Pero su mundo pronto se vino abajo. En octubre de 1918, Austria-Hungría perdió la guerra y se desmoronó en naciones separadas. Aunque la mayoría de la realeza Habsburgo fue exiliada, Estefanía y el emir se salvaron. Permanecieron en la mansión Rutzose, aunque continuaron viajando con frecuencia y tuvieron una unión feliz. Estefanía y el emir llevaron una vida tranquila tras la Primera Guerra Mundial. Para entonces ella también era abuela, ya que su hija había dado a luz a varios hijos a principios de 1900. La relación entre Estefanía y su hija se tensó a inicios de los años 1920. Esto se debió a la vida personal y a la política de Isabel María. Ella era socialista y se hizo conocida en Austria como la Archiduquesa Roja. Después de una última pelea en 1924,
Estefanía y su hija Isabel María parecían haber cortado lazos por completo, sin volver a hablarse nunca más. Durante estos años, Estefanía escribió sus memorias, publicadas en 1935, y en inglés en 1937 bajo el título Yo iba a ser emperatriz. Sin embargo, no fue una autobiografía completa, ya que apenas mencionó el medio siglo que siguió a la muerte de Rodolfo. En cambio, el libro se dividió en 4 partes, con la sección final titulada Correo Trágico. Estaba claro que su historia, al menos la que eligió contar, terminó en 1889. Quizás sus editores sabían que esta era la versión que los lectores querían. O tal vez simplemente no quería compartir los detalles de su vida privada desde aquel día fatídico. En septiembre de 1939, estalló la Segunda Guerra Mundial. Estefanía y su esposo no vivían cerca del frente, y los países vecinos evitaron lo peor de los combates. Al final, la pareja se preocupaba por algunos planes. Los nazis planearon convertir Ruzzo en hospital de campaña, mientras el Ejército Rojo avanzaba hacia Europa Central. Cuando los rusos llegaron en primavera de 1945, Estefanía y el M se refugiaron en la archiabadía de Pannenhalma. Ella murió allí el 23 de agosto de 1945, a los 81 años de edad. Ella había desheredado a su hija un año antes, y Elizabeth María no asistió al funeral de Estefanía. Ella fue enterrada en la cripta de la archiabadía, y el M, quien murió menos de un año después, fue enterrado junto a ella. Viajamos a la España del siglo XVII, donde una joven princesa fue obligada a casarse con su tío y sufrió las consecuencias. La infanta Margarita Teresa, o Margarita Teresa en inglés, nació en el Palacio Real de Alcázar en Madrid el 12 de julio de 1651. Su padre era el rey Felipe IV. Él había sido el gobernante de España desde 1621. Después de ascender al trono cuando tenía solo 15 años, Felipe era conocido como Replaneta, que significa el rey planeta. Esto se debía a que el imperio de España se extendía por todo el mundo. En ese momento ocupaba gran parte de Centro y Sudamérica, las principales islas del Caribe, Filipinas, Asia y pequeñas zonas de la costa de África Occidental. La madre de Margarita era Mariana, o María Ana de Austria, hija de Fernando III duque de Austria y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Ambos padres de Margarita nacieron en la poderosa Casa de Habsburgo, una dinastía que surgió de las agrestes tierras fronterizas de Suiza y Austria en la época medieval. Con el tiempo, los Habsburgo conquistaron gran parte de Europa, pero no principalmente por guerras sangrientas. No, dominaban el matrimonio como herramienta de poder, formando alianzas para conquistar imperios. A finales del siglo XV, heredaron el trono español y se volvieron la fuerza más imparable de Europa. Una familia cuyo poder no conocía límites. Los Habsburgo no solo eran conocidos por su vasto imperio, también eran infames por su peligrosa obsesión con la endogamia. Generación tras generación, se casaban dentro de su propia línea de sangre, sellando alianzas a costa de su propia salud. Esta retorcida tradición llevaría a consecuencias genéticas devastadoras, debilitando su dinastía desde dentro. Los padres de Margarita Teresa no solo eran parientes lejanos, eran mucho más cercanos de lo que cualquiera debería ser. Su padre era de la rama española de la familia, su madre de la rama austriaca. Pero su conexión era mucho más profunda porque, en una impactante muestra de endogamia real, eran tío y sobrina. Los inquietantemente cercanos lazos de sangre entre los padres de Margarita tuvieron un costo. De sus 5 hijos, 3 murieron en la infancia. Solo 2 sobrevivieron, Margarita y su hermano menor, Carlos, conocido como Charles en inglés. Pero sobrevivir no significaba salvación. Carlos era un testimonio andante de los horrores de la endogamia. Para cuando tenía 20 años, ya estaba envejecido prematuramente, calvo y atormentado por una mandíbula grotescamente deformada. Su mente parecía marchitarse tan rápido como su cuerpo, mostrando signos de demencia temprana. Más tarde, sus contemporáneos lo apodaron el hechizado, ya que muchos creían que sus problemas físicos e intelectuales eran resultado de la brujería.
De hecho, el coeficiente de consanguinidad entre Margarita y Carlos era grotescamente alto, y algunas estimaciones sugieren que estaban tan emparentados como los hijos nacidos de hermanos. Hasta el día de hoy, los historiadores debaten si la condición de Carlos fue puramente genética, el trágico resultado de siglos de endogamia sin control, o si se debió a otra causa. Margarita pudo haber tenido más suerte, pero no salió completamente ilesa, aunque era mucho más saludable que su hermano. Ella llevaba la maldición de los Habsburgo a su manera. Como veremos, Margarita creció en la grandeza del Palacio Real de Alcázar, un mundo de opulencia donde un ejército de doncellas y sirvientes satisfacía todos sus caprichos. Por ejemplo, la infanta solía darse el gusto de comer dulces y chocolates, los cuales tenía que esconder de los médicos de la corte. Sin embargo, bajo tanto lujo, existían las estrictas restricciones de la Corte de Madrid, donde cada acción y palabra estaban dictadas por una etiqueta real inflexible. Como princesa de la poderosa dinastía de los Habsburgo, recibió la mejor educación que el dinero y el poder podían ofrecer. Le enseñaron varios idiomas, dominando el alemán para poder conversar mejor con sus primos Habsburgo, del lado austriaco de la familia, y aprendió algo de latín, la lengua sagrada del conocimiento y de la Iglesia Católica Romana. Pero ninguna educación pudo prepararla para el destino que le esperaba. A medida que Margarita crecía, no podía ignorar la evidente diferencia de edad entre sus padres. Bueno, su padre era casi 30 años mayor que su madre, pero si ese detalle la molestaba, nunca lo demostró. Dejando de lado la diferencia de edad, sus padres la adoraban. Ella era su joya más preciada, la única hija realmente sana que había producido su unión, y la compartían con cariño. Con sus rasgos delicados y su espíritu vivaz, Margarita cautivaba a quienes la rodeaban. Ella era su pequeño ángel, apodo susurrado con cariño por familia y amigos. Quizá por eso sus padres contrataron a uno de los mejores pintores de Europa, a los pintores para inmortalizarla en un impresionante retrato cuando tenía apenas 5 años. Un retrato que se convertiría en una de las pinturas más famosas de la historia. La pintura de Velázquez antes se conocía como La Familia. Hoy se llama Las Meninas, que significa las damas de honor. Este título es más adecuado, pues muestra a Margarita atendida por varias empleadas que arreglan su vestido. Entre las muchas figuras capturadas en la pintura, otra que destaca es María Bárbola, una cortesana con enanismo. En una época en la que las personas con su condición a menudo eran reducidas a simples entretenimientos para la nobleza, Velázquez hizo algo radical. En lugar de retratarla como una broma, le dio profundidad, dignidad y una mirada penetrante. Eso indica un mundo interior complejo. Incluso el propio Velázquez aparece en la obra maestra, como un observador silencioso del mundo lujoso pero rígido de la corte española. Otras personas se ven en pinturas y espejos en Las Meninas, incluidos los padres de Margarita. Y esta tampoco fue la única pintura famosa de Margarita. Velázquez pintó no menos de 5 retratos de la princesa en su juventud, inmortalizando su belleza y elegancia real. De hecho, fue una de las jóvenes más retratadas de toda la Europa moderna temprana, forjando su imagen de poder y prestigio. Aunque esto contrasta con el triste destino que le esperaba, puede parecer difícil de comprender para las mentes modernas. Pero para cuando Las Meninas fue pintada en 1656, cuando Margarita tenía apenas 5 años, ya había una creciente discusión en la corte española sobre con quién se casaría. En el despiadado mundo de la política real, el matrimonio nunca se trataba de amor, se trataba de poder. Las emociones y los deseos personales no significaban nada cuando las dinastías estaban en juego. Como hija del rey de España, Margarita no era solo una princesa, era una pieza de ajedrez de alto valor en el brutal juego de la diplomacia europea. Su futuro fue decidido mucho antes de que ella siquiera lo entendiera. Por ejemplo, en un momento se sugirió que podría casarse con Carlos Estuardo de la familia real inglesa. Fue restaurado al trono inglés como el rey Carlos II de Inglaterra, Escocia e Irlanda en 1660, después de que Inglaterra experimentara brevemente ser una república en la década de 1650. Un matrimonio así
habría servido para aliarse con los ingleses cuando Francia y España eran grandes rivales por el control de Europa occidental. Al final, Carlos se casó en su lugar con Catalina de Braganza, una novia portuguesa, en 1662. El colapso de las negociaciones para que Margarita se casara con Carlos Estuardo se debió principalmente a la oposición del rey Felipe. En cambio, él creía que su hija debía casarse con un miembro de la rama austriaca de la familia Habsburgo. Parecía no mostrar ninguna preocupación en absoluto de que este matrimonio profundizara la endogamia de la familia. Después de todo, así era como los Habsburgo mantenían el poder en sus manos. En cuanto a Margarita, ella no tenía voz ni voto en su destino. Cuando comenzaron las negociaciones entre Madrid y Viena, probablemente ella estaba felizmente inconsciente de las impactantes consecuencias que traería esta unión. Ella tenía apenas 11 años cuando se anunció en la corte real que se casaría con Leopoldo de la Casa de Habsburgo. Como su madre antes que ella, Margarita ahora estaba destinada a continuar la tradición incestuosa de los Habsburgo y se iba a casar con un familiar muy cercano, un hombre que era tanto su primo hermano como su tío. Leopoldo era el hermano menor de su madre. Se convirtió rápidamente en archiduque de Austria, rey de Hungría, Croacia, Bohemia y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. A fines de la década de 1650, incluso en la Europa de la Edad Moderna, existían ciertos estándares sobre cuándo un niño era lo suficientemente mayor para casarse. Margarita fue comprometida con su tío en 1663, pero se consideró que era muy joven para casarse en ese momento. En cambio, no fue sino hasta abril de 1666, cuando ya se acercaba a su 15º cumpleaños, que Margarita partió de Madrid rumbo a Viena. El viaje duró 6 meses y la comitiva real española llegó a Viena en diciembre de 1666. La ceremonia de matrimonio tuvo lugar unos días después, el 12 de diciembre. Fue un evento magnífico, al que asistieron muchos de los monarcas y dignatarios más poderosos de Europa, sin escatimar en gastos, y la grandeza no terminó ahí. Las celebraciones continuaron durante todo 1667, pero detrás del esplendor ya se estaba desarrollando un destino oscuro. La vida en Viena fue peculiar y a veces difícil para Margarita al principio. Ella y su nuevo esposo tenían un matrimonio extraño. Puede sorprender a los oídos modernos escuchar esto, pero no intentaron ignorar su estrecha relación de sangre. De hecho, ella lo llamaba tío. A pesar de esta situación poco ortodoxa, se llevaban bien. Disfrutaban de algunos intereses en común, como el arte y la música, y Leopoldo hizo todo lo posible para asegurarse de que Margarita estuviera cómoda en su nuevo entorno. También era común que los miembros de la realeza como Margarita, cuando dejaban su tierra natal para casarse con un gobernante o príncipe extranjero, llevaran consigo a miembros de su antiguo personal doméstico. Así que habría tenido algunos rostros familiares a su alrededor en la corte de Viena, mientras se adaptaba a su nueva vida. Quizá incluso había algunas personas que habían estado en Madrid cuando Velázquez pintaba las Meninas muchos años antes. A pesar de esto, Margarita seguía profundamente nostálgica, aferrándose a sus raíces españolas y haciendo poco por mejorar su alemán. Con el paso del tiempo, su belleza delicada comenzó a desvanecerse. Su tez se volvió más pálida, sus rasgos más fatigados y la característica mandíbula de los Habsburgo se hizo más pronunciada. El matrimonio también tenía problemas de otras maneras. Margarita quedó embarazada casi inmediatamente después de llegar a Viena y dio a luz a un niño llamado Fernando en septiembre de 1667. Sobrevivió solo 3 meses y medio y murió en enero de 1668. Su suerte pareció cambiar con el nacimiento de su siguiente hija, María Antonia, nacida en enero de 1669. Ella sería la única de los hijos de Margarita que sobreviviría. Otros 2 no tuvieron tanta suerte. Un hijo, Juan Leopoldo, nació el 20 de febrero de 1670, pero trágicamente murió a las pocas horas. Otra hija, María Ana, vivió solo 2 semanas antes de fallecer en febrero de 1672, y este patrón devastador era una señal de lo que estaba por venir.
La difícil serie de embarazos de Margarita se debió en parte a sus propios problemas de salud. Aunque de niña había sido mucho más saludable que su hermano, sí tuvo algunos problemas de salud crecientes en los años previos y posteriores a su llegada a Viena. Cuando llegó a la capital austriaca a finales de 1666, la gente allí comenzó rápidamente a comentar sobre sus frecuentes enfermedades. Durante un tiempo, muchos observadores atribuyeron esto al constante esfuerzo del embarazo. En solo 6 años soportó 6 embarazos, incluyendo 4 nacimientos vivos y 2 abortos espontáneos, cada uno dejándola más débil y más deprimida que antes. Pero con el paso del tiempo, quedó claro que algo más siniestro estaba ocurriendo. Margaret a menudo estaba confinada a su cama, incluso cuando no estaba embarazada. Los médicos le diagnosticaron una glándula tiroides agrandada, pero en el siglo XVII no había cura, y su condición solo empeoró. Las cosas empeoraron para Margaret. A inicios de la primavera de 1673, sufrió dolores de estómago durante 3 semanas. Luego le dio fiebre. Existen documentos escritos por embajadores extranjeros en la corte de Viena en esa época, que indican que muchos estaban seriamente preocupados de que ella muriera. A principios de marzo, tenía dificultades para respirar, y el 10 de marzo llamaron a un confesor para escuchar su última confesión y darle el sacramento. Tan solo 2 días después, el 12 de marzo, Margarita murió a la temprana edad de 21 años. Una autopsia reveló una verdad desgarradora. Estaba esperando otro niño en el momento de su muerte. Su vida, truncada trágicamente, terminó en la cripta imperial en Viena, donde fue sepultada. La muerte de la archiduquesa y emperatriz del Sacro Imperio Romano resultó en un largo periodo de luto en la corte austriaca. Los servicios funerarios duraron semanas hasta abril. Leopoldo estaba devastado por la prematura muerte de su esposa. Sin embargo, esto no le impidió volver a casarse. Para finales de ese año, su nueva esposa era la archiduquesa Claudia Felicitas de Austria, miembro de la rama tirolesa de los Habsburgo. Pero para Leopoldo, el matrimonio no era por amor, era por supervivencia. El juego dinástico debía continuar, y se necesitaban más herederos, preferentemente varones, para asegurar la permanencia del reinado de los Habsburgo. Después de la muerte de Margarita, sus derechos al trono español pasaron a su única hija sobreviviente, María Antonia. Cuando María Antonia murió en 1692, sus derechos fueron heredados por su único hijo sobreviviente, el príncipe José Fernando de Baviera. Sin embargo, la prematura muerte de José Fernando en 1699, junto con el fracaso del rey Carlos II, para producir un heredero, desencadenaría una crisis de sucesión. Eso sumió a España y a toda Europa en una guerra brutal que duró casi 15 años. Una crisis que quizás, podría haberse evitado si los Habsburgo no se hubieran destruido a sí mismos desde dentro, debido a sus prácticas incestuosas. Nos quedamos en el siglo XVII para nuestra siguiente historia, para hablar de una princesa que odiaba su vida una vez que se convirtió en reina. María Teresa de España nació el 10 de septiembre de 1638, en el Palacio de El Escorial, a las afueras de Madrid. Su padre era Felipe IV, rey de España, desde 1621, y gobernante del mayor imperio colonial que se había visto en la historia hasta ese momento, que se extendía desde México en el norte hasta Chile y Argentina en el sur. Su madre era Isabel de Francia, hija del rey Enrique IV de Francia, y hermana del rey Luis XIII, el gobernante de Francia. En la época del nacimiento de María Teresa, los padres de María Teresa tenían muchos hijos, pero trágicamente casi todos murieron en la infancia. Solo uno de sus 4 hermanos, Balthasar Childs, vivió más allá de la infancia, pero él también fue arrebatado demasiado pronto. En 1644, cuando María Teresa tenía solo 6 años, su madre Isabel murió por complicaciones después de otro aborto espontáneo. Luego, 2 años después, su hermano mayor, que tenía solo 16 años, también falleció. Esta pérdida dejó un vacío profundo en el corazón de la joven infanta, y con la muerte de su hermano,
de repente se convirtió en la heredera al trono español. Después de la muerte de su madre y su hermano, la joven infanta se acercó más a su padre, quien se aseguró de que recibiera una estricta educación católica de la Contrarreforma. Educada por distinguidos eruditos, estudió latín y otras materias, mientras que su padre personalmente la introdujo en la política y la historia. Sin embargo, su crianza no careció de calidez. Estaba rodeada de mascotas, artistas y el esplendor de la corte española. Esta corte, una de las más magníficas del mundo, se enriquecía con la riqueza proveniente de las Américas y estaba adornada por figuras culturales como un pintor, Diego Velázquez, brindando a María Teresa un entorno extraordinario en el cual crecer. Sin embargo, Felipe entendía que, sin importar cuán bien educada estuviera, una hija como única heredera podía provocar disturbios y amenazar la estabilidad misma de la monarquía. Por esta razón, en 1649 se volvió a casar, esta vez con su propia sobrina, Mariana de Austria, de 14 años. Ella dio a luz a 2 hijos, uno de los cuales, Carlos, nacido en 1660, y uno llegaría a la edad adulta. Este medio hermano sustituyó a María Teresa como heredero de su padre, y sería el rey Carlos II en 1665. Para entender cómo se desarrollaría la vida de la infanta María Teresa, necesitamos comprender la horrenda relación diplomática entre España y Francia. En la era moderna temprana, Francia y España comenzaron a unificarse como reinos en el siglo XV. Antes España se dividía en reinos como Castilla, León y Aragón. Mientras Francia salía de la fragmentación feudal y de la Guerra de los 100 Años, con la consolidación, ambos surgieron como los reinos más poderosos de Europa Occidental. En 1494, Francia invadió la península italiana, donde España tenía extensos territorios en el sur. Esto desató una amarga rivalidad entre las dos potencias que duró más de 150 años. España y Francia pelearon las guerras italianas durante 65 años, hasta 1559, cuando España ganó y dominó Italia, gobernando Cerdeña, Sicilia, Nápoles y Milán. Poco después, Francia fue desgarrada por sus guerras de religión, durante las cuales España intervino en apoyo de la Liga Católica, enviando tropas a Francia en las décadas de 1580 y 1590, después de que regresó la paz en 1598. Siguió una breve pausa antes de que las dos potencias chocaran de nuevo, esta vez en bandos opuestos de la Guerra de los 30 Años, que estalló en 1618. Durante esto, su rivalidad se extendió al norte de Italia, por el Ducado de Mantua, y hasta los propios territorios de España. Francia apoyó rebeliones en Portugal y Cataluña en 1640, y la rivalidad franco-española marcó la política internacional de Europa Occidental de 1490 a 1650. Es decir, hasta que se organizó el matrimonio de María Teresa con Luis XIV. El conflicto entre Francia y España era tan intenso que incluso después de que las demás potencias europeas firmaran la paz y concluyeran la Guerra de los 30 Años, en 1648, los franceses y los españoles siguieron luchando, pero para la década de 1650, los españoles estaban agotados. Perdieron el control de Portugal, que habían adquirido a finales de la década de 1590, y que ahora volvía a ser una nación independiente. Y apenas lograron sofocar la rebelión en Cataluña. Así, el 7 de noviembre de 1659, acordaron el Tratado de los Pirineos con Francia, que fue firmado en la frontera montañosa entre ambas naciones. Por el tratado, España cedería territorio en los Países Bajos españoles a Francia, y también se estableció una alianza matrimonial para consolidar la nueva paz. Según los términos, Felipe IV acordó casar a su hija, María Teresa, con el rey de Francia, Luis X IV. La idea era que tras 165 años de guerra casi continua entre franceses y españoles, la alianza matrimonial lograría una paz más duradera. España, en particular, necesitaba un arreglo así, ya que sus arcas estaban vacías y eran una potencia en declive, como resultado de las costosas guerras que habían librado de manera perpetua durante los siglos XVI y XVI primero. El Tratado de los Pirineos se acordó en noviembre de 1659, pero la firma y la reunión de los monarcas fue el 7 de junio de 1660.
María Teresa acompañó a su padre y a un gran séquito de cortesanos y ministros españoles que se dirigieron a los Pirineos para firmar el tratado. Allí, en la isla de los Faisanes, una pequeña isla en el río Bidasoa, en la frontera. Allí conoció a su futuro esposo, quien ya mostraba su intención de gobernar como un monarca absolutista, rechazando depender del Parlamento, y presentándose como el representante elegido por Dios para gobernar Francia. Cuando Luis conoció a su futura esposa, habría notado a una mujer baja, rellenita, de piel clara y cabello rubio, que cumplía los estándares de belleza de la época. A diferencia de muchos Habsburgo, ella no había heredado los rasgos faciales pronunciados causados por generaciones de endogamia, gracias principalmente a su madre. Sin embargo, sí tenía mala dentadura, resultado de su amor por los dulces y el chocolate caliente. Curiosamente, la pareja, ambos de 21 años, tenían casi exactamente la misma edad. Luis nació el 5 de septiembre de 1638, solo 5 días antes que María Teresa. Para cuando se conocieron, Luis ya había sido rey de Francia durante 17 años, habiendo heredado el trono en 1643, cuando ni siquiera tenía 5 años. Después de la reunión en la isla de los Faisanes, la pareja comprometida cruzó la frontera. Allí, María Teresa se despidió de su padre por última vez, con el corazón roto, ambos conscientes de que nunca volverían a verse. Al despedirse, Felipe IV le recordó a su hija su nuevo destino. Debes olvidar que eres una infanta, y recordar solamente que eres la reina de Francia. El 9 de junio de 1660, se casaron en Saint-Jean-de-Luz, Francia, y María Teresa se convirtió en reina consorte de Francia. Luego avanzaron hacia el norte lentamente durante el verano, y solo hicieron su entrada ceremonial en París el 26 de agosto de 1660, durante la cual la gente de la capital francesa salió en gran número para dar la bienvenida a su nueva reina. Un elemento extraño del matrimonio de María Teresa, que debe señalarse, es que se estaba casando con su primo doble de primer grado. A pesar de la relación hostil entre Francia y España, durante años la pareja estuvo muy emparentada. La madre de Luis era Ana de Austria, y el padre de Ana, Felipe III de España, abuelo de María Teresa. Además, debido a la fuerte endogamia entre las casas reales de España y Austria, dos ramas separadas de la casa de Habsburgo, María Teresa estaba relacionada con Luis de otras maneras enredadas que complicaban las cosas. Por el lado directo de su familia, la madre de María Teresa, Isabel, era tía de Luis XIV. Así que ambos eran producto de la endogamia real europea, y esta unión incestuosa solo la aumentaría. Por suerte, sin embargo, sus hijos escaparon de la endogamia debilitante que afectó a otros Habsburgo españoles y austriacos, pero puede que los haya afectado de otras maneras, como veremos. María Teresa quedó embarazada por primera vez a los pocos meses de casarse con Luis. El 1 de noviembre de 1661, menos de 17 meses después de su boda, dio a luz a su primer hijo, un niño al que llamaron Luis, como su padre. Viviría una vida bastante sana y larga. María Teresa no tuvo tanta suerte con sus hijos posteriores, aunque dos hijas, Ana Isabel y María Ana, nacieron en noviembre de 1662 y noviembre de 1664. En una trágica coincidencia, ambas murieron después de 6 semanas, a finales de diciembre de 1662 y finales de diciembre de 1664. Una tercera hija, bautizada como María Teresa en honor a su madre, vivió hasta los 5 años, pero también falleció en marzo de 1672, por lo que se cree que fue tuberculosis. Felipe Carlos y Luis Francisco, nacidos en 1668 y 1672, también murieron en la infancia. Por lo tanto, de los 6 hijos, solo uno de los que María Teresa dio a luz, su primogénito, sobrevivió hasta la adultez. Aunque la mortalidad infantil era común en el siglo XVII, como pasó con la reina Ana de Gran Bretaña, las pérdidas de María Teresa fueron aún más graves. La fragilidad de sus hijos pudo deberse no solo a las limitaciones médicas de la época, sino también a su linaje profundamente endogámico y a su matrimonio con un primo doble, lo que agravó esas debilidades hereditarias. El reinado de María Teresa como reina consorte de Francia fue peculiar. Era muy querida por su esposo y la corte,
y la describían como caritativa, supersticiosa y profundamente enamorada de su esposo. Hizo todo lo posible por complacerlo, adoptando las modas de la corte francesa y participando en bailes y espectáculos. A pesar de su timidez natural, pasaba su tiempo libre rodeada de sus damas de compañía de España, sus enanos, sus perritos y su amado chocolate. También era conocida por usar tacones altos con frecuencia para compensar su baja estatura, pero era torpe y a menudo se caía. No obstante, su devoción se ponía a prueba a diario. Luis, un mujeriego empedernido, mantenía una serie de amantes, tanto en París como más tarde en el recién construido Palacio de Versalles. María Teresa despreciaba a muchas de ellas y a menudo lloraba en privado, pero fingía no darse cuenta. Nunca lo confrontaba públicamente. Para compensar en parte sus infidelidades, Luis organizaba con frecuencia representaciones de comedias, especialmente comedias españolas, que sabía que a ella le encantaban. Rodeada de una corte llena de aristócratas franceses, María Teresa formó un vínculo cercano con su suegra, Ana de Austria, la viuda de Luis XIII, y su prima de los Habsburgo. Con Ana, María Teresa podía hablar español, rezar, visitar iglesias y realizar obras de caridad. Fuera de la vista de la corte francesa, ella la llamaba Día con cariño. Pero la muerte de Ana en enero de 1666 fue una pérdida devastadora, ya que perdió a una aliada clave y protectora tras el fallecimiento de Ana. Luis ya no se molestaba en ocultar sus aventuras, especialmente después de caer bajo el hechizo de Madame de Montespan en el otoño de 1666. Más allá de esto, su papel principal como reina consorte era tratar de mediar las relaciones entre Francia y España. Su esposo estaba decidido a expandir su reino, y en última instancia, tenía como objetivo extender la frontera oriental hasta el río Rin en los Países Bajos y el oeste de Alemania. Esto necesariamente llevaría a Francia a entrar en conflicto nuevamente con España, que todavía controlaba los Países Bajos españoles, que básicamente coincidían con la actual Bélgica. Los españoles también controlaban la Franche-Comté, o País Libre, en lo que ahora es el este de Francia. María Teresa se encontró en una posición muy difícil en mayo de 1667, cuando su esposo fue a la guerra contra su país natal para intentar reclamar estas tierras. La guerra de devolución fue, en última instancia, un conflicto breve en el que los franceses invadieron los Países Bajos españoles. En mayo de 1668, se firmaron acuerdos de paz donde España cedió gran parte de los Países Bajos españoles a Francia. Los términos de paz pudieron ser aún más duros para los españoles. Si María Teresa no hubiera podido moderar las exigencias de su esposo, María Teresa no habría vivido hasta la vejez. En julio de 1683, María Teresa desarrolló un absceso severo en la axila y fiebre. Entonces Rosa y sus médicos optaron por el procedimiento médico estándar. En el momento de la sangría, la incisión pudo haber cortado una vena o arteria grande, y Rosa murió por el procedimiento el 30 de julio a los 44 años de edad. Sus últimas palabras fueron: «Desde que soy reina, solo he tenido un día feliz». Luis XIV pronto se casó en privado con una de sus amantes de mucho tiempo, aunque el matrimonio nunca se hizo público y no tuvieron hijos legítimos. Esto quería decir que María, la única hija viva de Teresa, seguía como única heredera al trono. El Gran Delfín, también llamado Gran Príncipe, vivió hasta 1711. No sobrevivió a su padre, Luis XIV, quien vivió hasta 1715. Al final, cuando murió, fue un bisnieto de María Teresa, el nieto del Gran Delfín, quien sucedió como el rey Luis XV. La línea directa de la familia real española se extinguió en 1700 cuando el medio hermano de María Teresa, Carlos II, murió a finales de sus 30 años, principalmente por problemas de salud causados por fuerte endogamia. Cuando falleció, Felipe de Anjou, hijo del Gran Delfín y nieto de María Teresa, lo sucedió como el rey Felipe V de España. Así, el matrimonio de María Teresa con Luis XIV en 1660 no solo ayudó a consolidar la paz entre Francia y España. 40 años después, permitió que un miembro de la familia real francesa llegara a ser rey de España. Para nuestro cuarto relato, vamos a regresar a mediados del siglo XVI.
Ana de Austria nació el 2 de noviembre de 1549 en Cigales, cerca de Valladolid, en España. Su padre fue Maximiliano II, futuro emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, e hijo de Fernando I, archiduque de Austria y rey de Hungría, Bohemia y Croacia, quien asumió como emperador en 1556 el del Unopocén. Maximiliano heredaría los vastos títulos de su padre tras su muerte en 1564, consolidando su lugar entre los gobernantes más poderosos de Europa. Aunque Ana era de una familia austriaca, nació en España debido a una larga visita de su padre al país, quien en 1548 se había casado con María, hija de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, rey de España y el monarca más poderoso de Europa. Como podrías haber sospechado, los padres de Ana eran parientes cercanos. Eran primos hermanos, ya que sus padres, Carlos V y Fernando I, eran hermanos, ambos miembros de la ilustre Casa de Habsburgo. El matrimonio de sus padres marcó uno de los primeros matrimonios entre las ramas austriaca y española de la dinastía de los Habsburgo, una alianza forjada para la fuerza política, pero una que durante el siglo siguiente contribuiría a la endogamia genética que llegó a afectar la línea familiar. Ana pasó sus primeros años en medio del esplendor de la corte española, rodeada de ceremonias, poder y la grandeza del imperio. Siendo la mayor de 9 hermanos que sobrevivieron, pronto fue la favorita de su padre. Durante estos años, su madre María gobernó España como regente con su nuevo esposo Maximiliano, mientras su padre, el poderoso Carlos V, estaba ocupado en Europa Central, llevando a cabo su incansable campaña para suprimir la reforma protestante en Alemania. La regencia de María terminó en 1551, cuando su hermano Felipe volvió de Europa Central para asumir el gobierno. Sin su padre, Felipe quedó a cargo, y los padres de Ana pudieron regresar a Austria, donde ella creció y estudió en la grandiosidad de Viena en los años 1550. Era muy joven para recordar sus primeros años en España. Aquellos en la corte nunca pudieron olvidar a la niña imperial que había nacido entre ellos, una princesa infante cuyo destino ya estaba entrelazado con las grandes potencias de Europa. Antes de profundizar en la vida de Ana y en el extraño y fatídico matrimonio que la definiría, necesitamos entender el mundo turbulento en el que se desarrolló su historia. La Europa del siglo XVI lucía muy diferente a la de hoy, con potencias rivales, alianzas cambiantes y una política dramática. Alemania aún no era una nación unificada, sino una mezcla de cientos de pequeños estados, ducados y ciudades libres dentro del Sacro Imperio Romano Germánico. Al este se encontraba la extensa mancomunidad polaco-lituana. Italia estaba dividida en muchos estados rivales, como los estados pontificios, la República de Venecia y varios ducados que competían por la supremacía. En medio de este paisaje fragmentado, 2 titanes destacaban sobre el resto: los reinos de España y Francia, enfrascados en una amarga lucha por la supremacía europea. Habían librado una serie implacable de guerras desde 1494 hasta 1559 por el control de Italia. Para España, mantener un vínculo estrecho con la rama austriaca de la familia Habsburgo era vital para mantener a raya las ambiciones francesas. A finales de la década de 1560, esta alianza era más crucial que nunca. Una fuerte revuelta estalló en la región de los actuales Bélgica y Países Bajos, poniendo en riesgo el control español de ese rico territorio. El rey Felipe II buscó mantener la paz en su imperio y reforzar sus lazos con sus familiares austriacos. Y de esta red de necesidad dinástica y estrategia política, surgiría el matrimonio que definiría el destino de Ana. Al principio, Ana nunca estuvo destinada a casarse con Felipe. ¿Cómo ocurrió esto? Las cortes de los Habsburgo en Madrid y Viena buscaban una unión que fortaleciera a la familia y al imperio. El plan era que Ana se casara con su primo hermano, don Carlos, príncipe de Asturias, el único hijo del rey Felipe II y su primera esposa, María Manuela de Portugal. Según los estándares de la Europa real, tal unión no era nada sorprendente. Los matrimonios entre primos eran herramientas diplomáticas comunes, diseñadas para unir reinos en lealtad y sangre, una tradición que persistiría en la realeza europea hasta bien entrado el siglo XX. Don Carlos y Ana tenían edades parecidas. Carlos solo era 4 años mayor. Una pareja que, al menos en papel, parecía estar bien emparejada tanto política como personalmente.
Sin embargo, Ana estaba lejos de ser la única opción de don Carlos. En 1559, mientras España y Francia negociaban el fin de las guerras italianas, se planeó que Carlos se casara con una princesa francesa. Ese mismo año, se comprometió con Isabel de Valois, la hija mayor del rey Enrique II de Francia. Sin embargo, en un giro de la diplomacia dinástica, Isabel fue casada apresuradamente con Felipe mismo, como parte de un esfuerzo más amplio para asegurar la paz entre los dos reinos rivales. Después, se sugirieron 3 novias más para el joven príncipe, entre ellas otra francesa. Pero Francia pronto cayó en guerras religiosas entre católicos y protestantes, lo que hizo colapsar esos planes hacia 1560, y volvió inviables las alianzas extranjeras. Finalmente se acordó que don Carlos se casaría con su prima Ana. Sin embargo, no todo iba bien en España. Mientras Ana crecía en Viena durante su adolescencia creyendo que se casaría con su primo, en pocos años, los acontecimientos a cientos de kilómetros de distancia estaban tomando un giro más oscuro. Don Carlos, antes un prometedor heredero, sufría fiebres y problemas de salud desde su adolescencia. Luego, en 1562, sufrió una lesión en la cabeza después de caer por una escalera. Y a pesar de una serie de tratamientos médicos extraños, y a menudo brutales, su estado psicológico comenzó a deteriorarse. Para cuando llegó a los 20 años, don Carlos era infame por sus violentos arrebatos emocionales, comportamiento errático e inestabilidad alarmante. Sus acciones se volvieron más peligrosas. En secreto contactó a opositores al gobierno de su padre, como los rebeldes holandeses en los Países Bajos. Alarmado por su rebeldía, Felipe II tomó medidas drásticas y arrestó a su hijo a inicios de 1568. Con eso, cualquier esperanza de un matrimonio entre Ana y don Carlos se rompió abrupta e irrevocablemente. El 24 de julio de 1568. Don Carlos murió estando encarcelado hasta hoy. Las sospechas persisten, y muchos creen que su padre lo dejó morir de hambre, decidido a evitar que su hijo se convirtiera en un punto de reunión para la rebelión. Sin embargo, aunque este desastre terminó con una posible unión, no extinguió la idea de que Ana se casara dentro de su familia Habsburgo. En cambio, el plan tomaría un giro oscuro e inesperado, preparando el escenario para uno de los matrimonios más extraordinarios de la época. Cuando don Carlos murió en el verano de 1568, Felipe II era un hombre casado, aunque su esposa actual era la tercera. Su primera esposa, la madre de don Carlos, María Emanuela de Portugal, había muerto 4 días después de dar a luz a causa de una fuerte hemorragia tras el parto. La segunda esposa de Felipe, María Tudor, reina de Inglaterra e Irlanda, murió en 1558 por un posible cáncer de estómago o útero y no tuvieron hijos. Luego se casó con Isabel de Valois, una princesa francesa, en 1560 después de una historia natal compleja. Falleció tras dar a luz a un bebé muerto el 3 de octubre de 1568, 10 semanas después de la muerte de don Carlos. Todo esto dejó a Felipe II en una posición desesperada. Había perdido tanto a su heredero como a su esposa, y su tercer matrimonio solo le había dado hijas. Y con las muertes de don Carlos y Isabel de Valois en rápida sucesión, el rey se encontró sin un sucesor varón. Y así, en un movimiento que sorprendió a Europa, Felipe propuso lo impensable. Si don Carlos ya no podía casarse con Ana, entonces tal vez él mismo debería casarse con su sobrina. Sorprendentemente, el padre de Ana estuvo de acuerdo. Ana, de 20 años, se casó por poder con su tío de 43 en mayo de 1570, estando aún en Viena, desafiando no solo las convenciones, sino también las objeciones del Papa Pío V, quien estaba horrorizado por los planes de Felipe de casarse con su sobrina. Hasta ahora, la unión de Ana y Felipe solo era en papel. Estaban casados por poder, ella en Austria y él gobernando en España. Sin embargo, en el otoño de 1570, finalmente llegó el momento de que ella viajara a la península ibérica, donde la esperaba una gran ceremonia formal. Viajó con un gran séquito, compuesto por rostros familiares de Viena, que la acompañarían a España y estarían con ella. Era una práctica común entre las cortes reales para brindar continuidad y consuelo a las novias, cuyas vidas eran repentinamente desarraigadas y enviadas a vivir a una tierra extranjera. El viaje a España fue largo y lleno de tensión. El grupo de Ana viajó por tierra a través de los Países Bajos, antes de tomar un barco hacia la península ibérica.
fueron recibidos tanto con vítores como con hostilidad por parte de los holandeses en el camino. Un comienzo ominoso para un matrimonio que ya estaba envuelto en intrigas políticas. El viaje ocurrió durante la revuelta holandesa, que comenzó en 1568 tras años de creciente malestar en los territorios de los Habsburgo españoles. En el camino, la princesa se vio envuelta en una controversia diplomática, cuando los familiares de Floris de Montmorency, noble holandés preso en España por su papel en la revuelta, pidieron a Ana que interviniera por él. Después de semanas en el mar, llegó a España el 3 de octubre de 1570 y solicitó formalmente que le perdonaran la vida. Pero antes de que pudiera llegar al rey, Flores fue ejecutado en secreto el 16 de octubre, estrangulado hasta la muerte. La mayoría de los historiadores cree que por órdenes de Felipe. Por todos los relatos, Ana se adaptó sorprendentemente bien a la vida en España. Muchos que la recordaban de bebé la recibieron, y su presencia dio vida a la solemne y rígida corte española. Brillante, alegre y vivaz, alivió parte de la formalidad sofocante que había definido durante mucho tiempo el reinado de Felipe. Ana también se convirtió en la esposa más querida de Felipe. Los diplomáticos informaron que el rey estaba realmente enamorado de su joven esposa. Y a diferencia de muchos de sus predecesores, no hay registros de que haya tenido amantes. Durante su matrimonio se decía que Felipe visitaba sus aposentos todos los días, y la pareja era muy unida y también tenía personalidades similares. Ella quedó embarazada, y en diciembre de 1571 nació el hijo Holdfors. Fue nombrado Fernando en honor al abuelo de Ana, y se le otorgó el título de príncipe de Asturias, que don Carlos había ostentado hasta su sospechosa muerte unos años antes. Sin embargo, no sobrevivió hasta la adultez. En octubre de 1578 murió posiblemente a causa de disentería. Desafortunadamente, el destino de Fernando marcó el patrón para los futuros hijos de Ana y Felipe. Otro hijo, llamado Carlos, nació en 1573, pero murió menos de 2 años después, en 1575. Otro niño, llamado Diego, nació en 1575 cuando Fernando aún estaba vivo en ese momento. Esto parecía consolidar la sucesión, ya que por un breve tiempo había 2 hijos sanos en la línea al trono. Tras la muerte de Fernando en 1578, Diego heredó. Parecía que sobreviviría a su madre, aunque él también murió joven de viruela en 1582. La única hija de la pareja, llamada María, y nacida en 1580, murió en 1583. Esto significaba que solo uno de sus 5 hijos, Felipe, como su padre, llegaría a la edad adulta. Nació en 1578 y sería el heredero que Felipe II deseaba, incluso casándose con su sobrina. Como se mencionó, Felipe y Ana tenían una muy buena relación a pesar de su diferencia de edad y lazos familiares. Incluso fue una madre cariñosa para sus hijastras. Del matrimonio de Felipe con Isabel de Valois, sin embargo, Ana pronto se convirtió en la 4ª esposa de Felipe, que murió prematuramente. En 1578, el rey Sebastián I de Portugal murió en el norte de África combatiendo a los musulmanes de Marruecos. Tenía solo 24 años y no tenía hijos. Fue sucedido brevemente por Enrique I de Portugal. Pero Enrique era un cardenal de la iglesia que tampoco tenía hijos. Cuando murió en 1580, se produjo una crisis de sucesión, y Felipe reclamó el trono de Portugal. Esto fue disputado y, para solidificar su reclamo, Felipe, Ana y la corte española partieron hacia Portugal en septiembre de 1580. Ana fue reina consorte de Portugal solo unas semanas a finales del otoño de 1580, aunque por poco tiempo. Durante el viaje a Portugal, o después de llegar allí, contrajo una forma agresiva de influenza y se enfermó gravemente. Falleció por esa enfermedad en Badajoz el 26 de octubre de 1580, a una semana de cumplir 31 años. Primero fue enterrada en Portugal, pero luego sus restos se trasladaron a España y se sepultaron en la cripta real del Palacio de El Escorial. Su esposo, Felipe, nunca volvería a casarse y vivió hasta 1598. Finalmente viajamos a Austria. A principios del siglo XVI, Isabel de Austria de la Casa de Habsburgo nació el 9 de julio de 1526 en la ciudad de Linz, en la Alta Austria. Ella fue la primera hija del matrimonio de Fernando I, archiduque de Austria,
y Ana de Bohemia y Hungría. Se habían casado 5 años antes, y había una creciente preocupación en la corte de los Habsburgo de que Ana no pudiera tener hijos. Esto habría sido un problema para cualquier línea real o aristocrática en la Europa de la Edad Moderna, una época donde los matrimonios buscaban herederos varones e hijas para alianzas. Por suerte para la joven y solitaria princesa, la llegada de Elizabeth pareció abrir la vida en la guardería imperial. Pronto, los pasillos tranquilos de la pareja se llenaron con los llantos de príncipes y princesas recién nacidos. La archiduquesa Ana llegaría a tener 15 hijos, una cifra asombrosa, y, milagrosamente, la mayoría de ellos sobrevivió hasta la adultez, desafiando las mortales probabilidades de la infancia en el siglo XVI. La joven Isabel pasó su infancia en los majestuosos pero sombríos pasillos del Palacio Hofburg en Innsbruck, rodeada de eruditos cortesanos y la silenciosa intensidad de un hogar devoto. Creció en un entorno donde aprender era un privilegio y un deber. Sus padres, Fernando y Ana, eran apasionados por el conocimiento, asegurándose de que Isabel y sus hermanos recibieran una educación rigurosa en idiomas, artes y la fe católica. Dominaba el alemán, el italiano y el francés, aunque curiosamente no el polaco, un idioma que le habría resultado mucho más útil en su trágico futuro. Sus días transcurrían entre clases de oración y melodías de clavecín, mientras la devoción de su padre evitaba rumores. Al saber que uno de sus tutores bromeó sobre los cardenales, juró ejecutar a quien difundiera ideas luteranas. El mundo de Isabel giraba en torno a libros, música y fe, basado en el conocimiento y descubrimientos de generaciones pasadas. En 1530 o 1531, cuando Isabel tenía 4 o 5 años, el pintor de la corte austriaca Jakob Seisenegger la retrató por primera vez. La pintura retrata a una niña feliz, saludable, con mejillas rojas y actitud amable. Pero no todo estaba bien con Isabel en sus años de infancia. A medida que crecía, comenzó a sufrir convulsiones, y éstas se volvieron más graves y frecuentes con el tiempo. El entendimiento general hoy en día es que Isabel era epiléptica. Esta condición era un misterio en el siglo XVI, cuando la revolución médica apenas iniciaba. Aún así, había una conciencia creciente, y al menos reconocían que era una condición de salud. Bueno, en tiempos pasados, la epilepsia se había tratado casi como una condición sobrenatural. Dependiendo de la época y el lugar, en realidad podía verse de manera negativa o positiva. Por ejemplo, en algunas culturas se consideraba una maldición divina. En otras, se creía que las personas con epilepsia estaban en comunión con Dios o los dioses durante sus convulsiones. La escasa comprensión médica de la epilepsia en la Europa del siglo XVI marcaría profundamente la vida de Elizabeth, porque aunque algunos sí reconocían esto como una condición de salud, nadie realmente entendía lo que le estaba pasando. Como veremos, cuando Elizabeth viajó a Polonia como una joven novia, su condición comenzó a salirse de control. Los susurros llenaron las cortes reales. Algunos decían que estaba siendo envenenada por órdenes secretas de su suegra rencorosa y controladora. Otros pensaban que era obra del diablo. Pero la verdad era mucho más trágica. No había veneno ni conspiración. Solo el cuerpo de una joven reina traicionándola, mientras su epilepsia empeoraba silenciosa e implacablemente. Antes de seguir a Isabel en su fatídico viaje a Polonia, primero debemos retroceder el reloj hasta el año 1526, el mismo año de su nacimiento, menos de 2 meses después de que llegara al mundo. El estruendo de la guerra estalló en Mohács, una tranquila llanura en Hungría cerca del río Danubio, el 29 de agosto de 1526. La batalla de Mohács se convertiría en uno de los enfrentamientos más decisivos de la historia europea. Tras más de 2 siglos de expansión por el cercano Oriente, Turquía, el Levante, Egipto y los Balcanes, el Imperio Otomano enfocaba su atención en Europa Central. El sultán Suleimán primero lideró un gran ejército hacia Hungría y se enfrentó a una fuerza considerablemente menor liderada por el rey Luis I de Hungría y una confederación de aliados. Entre voívodas y señores de Transilvania y Valaquia, la batalla no solo acabó en victoria turca y su expansión al norte. El rey Luis II también fue asesinado. Su muerte desató una disputa de sucesión
que marcó la vida de Isabel mientras crecía de niña en Linz y Viena. Ella no sabía que esta batalla, 7 semanas tras su nacimiento, definiría el rumbo de su vida. El rey Luis II de Hungría tenía solo 20 años cuando murió y no tenía heredero. Con su fallecimiento, la línea directa de los reyes Jagellón que habían gobernado Hungría, desde la muerte del rey Matías Corvino en 1490, llegó a su fin. Además, Luis II también había sido rey de Croacia y de Bohemia. Algunas tierras que él gobernó ahora estaban en manos de los turcos otomanos, y seguirían así por siglos. En algunos casos, el precio por decidir quién lo sucedería fue considerable. 3 coronas diferentes, las de Hungría, Bohemia y Croacia. Había 2 fuertes aspirantes al trono. El padre de Isabel era uno de ellos. La esposa de Fernando, la madre de Isabel, se llamaba Ana de Bohemia y Hungría, por una razón. Ella era la hermana del ahora difunto rey Luis II, y la hija de Vladislao II, quien había gobernado Hungría, Bohemia y Croacia hasta su muerte en 1516. A través de Ana, los hijos de Fernando, incluida la pequeña Isabel, eran los herederos de sangre de la dinastía Jagellón, una continuación viva de esa línea real. Su derecho no se basaba solo en la conquista o la política, sino en la sangre misma, un puente matrilineal que unía a los Habsburgo con las coronas vencidas de Europa Central. El segundo pretendiente a los 3 tronos era Juan Zápolya, el voivoda de Transilvania. Como una especie de señor fronterizo húngaro, contaba con el apoyo de la aristocracia húngara, y ellos lo nominaron para suceder a Luis II. Además, tenía parentesco con la jerarquía polaca, un reino donde una rama separada de la dinastía Jagellón gobernaba tanto el reino de Polonia como el Gran Ducado de Lituania. Aunque el viejo rey Segismundo I de Polonia no planeaba reclamar los tronos de Hungría, Croacia y Bohemia, no podía ignorar la amenaza de la expansión de los Habsburgo. Para frenar su creciente poder, apoyó a Juan Zápolya, el rival de Fernando. Lo que siguió fue una brutal guerra de sucesión, que se prolongó de una forma u otra hasta la muerte de Zápolya en 1540, una lucha que cambiaría el equilibrio de poder en Europa Central. Aquí es donde Isabel entra en escena. Para asegurar su reclamo, Fernando sabía que tenía que llegar a un compromiso con Polonia. La dinastía Jagellón no tenía ningún deseo de gobernar Hungría por sí misma, pero observaban con inquietud cómo el imperio de los Habsburgo, que incluía la rama española que se extendía desde España hasta América, se volvía cada vez más poderoso. Aunque Polonia era una potencia fuerte en el siglo XVI, no quería que los Habsburgo extendieran sus tentáculos más hacia el este, hacia Bohemia y Hungría. Por lo menos querían neutralizarlos y formar una alianza si Fernando lograba asegurar Hungría y Bohemia. Los diplomáticos de Fernando pronto iniciaron conversaciones con la corte polaca para proponer una alianza matrimonial centrada en Isabel. La unión tranquilizaría a los Jagellón, asegurándoles que una vez que los Habsburgo aseguraran los tronos de Bohemia y Hungría, no avanzarían más en tierras polacas. El plan era sencillo. Isabel se casaría con el joven rey de Polonia y gran duque de Lituania, Segismundo II Augusto. Aunque todavía era un niño, Segismundo había sido nombrado cogobernante junto a su anciano padre en 1529. Las negociaciones matrimoniales comenzaron al año siguiente, en 1530, uniendo a la hija mayor de Fernando con la corona polaca. Se firmó un tratado formal en noviembre de ese año, pero Isabel tenía solo 4 años. El acuerdo establecía que la boda esperaría hasta que ella cumpliera 7 años, pendiente de la dispensa papal, necesaria no solo por su edad, sino también porque ambos eran primos hermanos. Con el paso del tiempo, el plan fue revisado. El matrimonio se aplazaría hasta principios de 1540, cuando Isabel tuviera la edad adecuada. Tras años de negociaciones, Isabel partió de Viena en abril de 1543 con solo 16 años. 2 semanas después, llegó a Cracovia, donde conoció por primera vez al hombre con quien había estado comprometida durante 13 años, Segismundo II, Augusto, 22 años. Ese mismo día, dentro de la grandeza de la Catedral de Wawel, los dos se casaron. Isabel fue coronada Gran Duquesa de Lituania y Reina de Polonia, sellando una esperada alianza política en las siguientes 2 semanas. Cracovia celebró con festivales, banquetes y fuegos artificiales,
marcando lo que muchos esperaban fuera el inicio de una paz duradera entre Polonia y Austria. Pero bajo el esplendor y la música, comenzaba una historia más oscura, una que pronto convertiría esta unión real en una tragedia. Después de que terminaron las celebraciones y la realidad se impuso, la vida de Isabel en Cracovia se convirtió en una pesadilla. Su salud empeoró durante el viaje a Polonia y empezó a tener más convulsiones. Sin embargo, su matrimonio estaba en peor situación. El matrimonio se pospuso hasta 1543 por la fuerte oposición de la madre de Segismundo. Bona Sforza era una noble italiana de la casa de Sforza, que había gobernado el ducado de Milán desde mediados del siglo XV. Bona era una presencia aguda y formidable en la corte polaca, y estaba decidida a bloquear la expansión de los Habsburgo por esta razón. Ella se opuso al matrimonio en todo momento, y una vez que Isabel finalmente llegó, le hizo la vida miserable a su nueva nuera. Por ejemplo, incluso después de la boda, siguió cuestionando los términos del contrato matrimonial y la dote. Isabel, mientras tanto, era una mujer joven y tímida, y se sentía intimidada por la actitud de su suegra. Sin embargo, tras los muros del palacio había problemas más graves. Segismundo sentía poco afecto por su joven esposa, y ni siquiera consideraba atractiva a Isabel, por lo que continuó manteniendo varias amantes, e incluso las veía abiertamente después de su matrimonio. Lejos de casa, Isabel quedó aislada en una corte extranjera, acompañada solo por un pequeño séquito de austriacos. Estaba rodeada por una suegra hostil y un esposo que la veía como poco más que una pieza diplomática en los juegos de poder de Europa Central. Así que tal vez era inevitable que su salud siguiera deteriorándose. Los cortesanos informaron que sus convulsiones se habían vuelto más frecuentes, mientras que rumores más oscuros decían que la vieja reina Bonner la estaba envenenando, aunque nunca se encontró evidencia de veneno. Sus difíciles circunstancias despertaron la simpatía de muchos, y la nobleza polaca generalmente admiraba su gracia y gentileza, pero ni siquiera su buena voluntad pudo cambiar su destino. La joven Elizabeth parecía condenada desde el momento en que puso un pie en Polonia a mediados de la década de 1540, cuando una ola de peste arrasó Europa del Este. Y la familia real tomó la única medida preventiva disponible en ese momento. Huyeron de la ciudad y se fueron al campo por un tiempo. Segismundo se fue a Vilna, la capital del Gran Ducado de Lituania, con su amante favorita, Bárbara Radziwiłł. Mientras tanto, Isabel recorrió Polonia con su suegra y su suegro, Segismundo. Yo, como otros, sentía simpatía por la situación de Isabel. Era un hombre anciano y débil, casi de 80 años, y podía hacer poco para ayudarla. Finalmente, Isabel se reunió con su esposo en Vilna, y él intentó hacer parecer que todo estaba bien en el nuevo matrimonio. Por cuestiones de cortesía diplomática con los Habsburgo, aunque esto no era así en la ciudad, las cosas volvieron a empeorar drásticamente. Los asedios de Isabel se volvieron cada vez más frecuentes, y ahora estaban teniendo un impacto serio en su salud general. A inicios del verano de 1545, ella ya estaba en una crisis desesperada. Se escribió a sus padres en Austria, y sus médicos se apresuraron a estar a su lado, pero ya era demasiado tarde. El 15 de junio de 1545 en Vilna, la joven reina falleció a los 18 años a 3 semanas de cumplir 19. La corte se sumió en el luto, y fue sepultada en la catedral de Vilna 9 días después. Segismundo II Augusto gobernó Polonia hasta 1572, supervisando la unión formal con el Gran Ducado de Lituania en la mancomunidad polaco-lituana. Después de un breve segundo matrimonio con su amante, finalmente se casó con una de las hermanas menores de Isabel, Catalina de Austria, en 1553. Al final, ninguno de los 3 matrimonios de Segismundo tuvo hijos. Y cuando murió en 1572, la corona polaca pasó temporalmente a la Casa Real Francesa de Valois. En 1575, su hermana, Ana Jagellón, ascendió al trono como la última de su linaje, después de lo cual la Casa de Basa tomó la corona polaco-lituana. Así que toda la cuidadosa intriga diplomática de la corona polaca, al final, no sirvió de nada.
Gracias a todos por ver este video de cuentos de princesas. Espero que les haya parecido interesante. Un agradecimiento especial a los miembros de mi canal que ven en pantalla, quienes reciben beneficios como acceso anticipado, contenido extra, publicaciones especiales y futuros extras. Si tienen sugerencias, díganmelo en los comentarios. Y espero que estén suscritos y tengan las notificaciones activadas para recibir todos mis videos en cuanto los suba. De todos modos, eso es todo de mi parte como siempre. Así que los veré a todos en el próximo Forgotten Lives. Gracias.